Bueno, de una vez, Javier, cuéntenos en qué va ese tema macabro, como tantos en este país nuestro, de la masacre de San José de Apartado que todos recordamos y que pues entra en otro periodo de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz rumbo a su esclarecimiento. Javier Arboleda, adelante. Sí, señor. En los últimos 2 días en apartado, la Jurisdicción Especial para la Paz, junto a las víctimas y los comparecientes, han tratado de rememorar y de llegar a la verdad de este episodio tan doloroso para el país. Algunos hechos importantes. La masacre de San José de Apartado ocurrió el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulato y La Resbalosa, en el Urabá antioqueño. Este hecho se convirtió en uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano por la brutalidad de los crímenes y la participación de agentes estatales. Las víctimas fueron 8, todos campesinos, entre ellos 3 niños, muchos de ellos mutilados y descuartizados, miembros todos de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, un grupo civil que se había declarado neutral frente a los actores armados. Las investigaciones de la justicia ordinaria, que hoy están en manos también de la JEP, demostraron que el grupo responsable de esta masacre se conformó por miembros de la Brigada 17 y por miembros del Frente Héroes de Toloá, comandado en su momento por Diego Bernardo Bejarano, alias Don Berna. Así que, don Roger, pues esto es lo que se está planteando en el Urabá antioqueño. Así que veamos, en principio, cómo un oficial ayer recuerda cómo sucedieron las cosas, también digamos que narradas por él mismo y ayudadas en una especie de entrevista por uno de los magistrados de la JEP, que pues es el que está Veamos, planteando esta situación. veamos. 10 paramilitares que iba delante de ustedes, iba pegada, es decir, Sí, sí, y el resto de paramilitares sí intercalado entre el pelotón, y ahí venían ustedes. intercalados. Y ellos encuentran a estas 3 personas, Sí, señor a magistrado. un hombre, a una mujer y a un niño. Sí, ¿Ellos estaban armados? no. ¿Usaban uniforme de faena, Ropa de trabajo de ropa de campo. trabajo? ¿Ellos se rebelaron, atacaron a los paramilitares que iban adelante o a ustedes que estaban ahí? Cuando yo me di de cuenta que no, estaban retenidos y no habían signos todavía de violencia en ellos. Bellanira Ariza estaba en el caballo de Eiber Guerra y llevaba Luis Eduardo Guerra sujetó como el cabestrillo de Bellanira. Ya. Pero ellos no eran el objetivo de esa operación según su relato. No era el objetivo de nosotros, nos los encontramos en el paso del río. ¿Y por qué los asesinan? Porque el grupo de Héroes del Tolobá ya había tenido combate en ese sector y le habían dado unas bajas a ese grupo tiempo ¿Esas atrás. 3 personas? No, esas 3 personas no. No, yo le estoy preguntando por qué asesinan a esas 3 personas. Porque decían ellos que eran integrantes de la comunidad de paz y que eso fue lo que yo les escuché. ¿De la comunidad de paz de San José de Apartado? Sí, señor magistrado. Pero a ver, esta mañana escuchamos que había hay una comunidad de San José de Apartado que se conformó como comunidad desde el año 1997 y que nos explicaban acá que esa comunidad de campesinos, de trabajadores, decidió formarse como tal para reclamar una neutralidad. Neutralidad. Y usted como oficial. Bueno, el relato es largo y es además doloroso, pues porque como dice Javier, con la ayuda del magistrado, el personaje investigado que participó, que es testigo, que fue testigo de los hechos, cuenta cosas aterradoras. Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forando Futuros,
Pues lo primero es agradecerle que esté con nosotros y ya habíamos comentado precisamente en estos días la muy importante labor que ustedes desempeñan con las víctimas, pero y ya habíamos hablado incluso de esas dificultades que ustedes tienen y de esos manejos que ustedes tienen que incluso les ha generado amenazas y demás, pero ya aquí hay un papel diferente, pues lo veo yo, diferente en las entrevistas que hemos tenido de la Fundación Forjando Futuro en este tipo de temas, un poco como en la defensa. ¿Cuál es el papel de la Fundación Forjando Futuro en el esclarecimiento de este hecho? Gerardo, buenos días. Buenos días, Roger. Efectivamente, la Fundación Forjando Futuros hace representación de personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto armado, cerca de unos 350 casos en la región de Urabá, ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Lleva la representación judicial y participa representando a los familiares, a las víctimas de esos hechos de violencia. En este caso, con los familiares de Luis Eduardo Guerra, de Bellanira, de Deiner, Alejandro Pérez Castaño, de Sandra Milena Muñoz Pozo, Alfonso Bolívar Tuberquia y su familia, de Natalia Tuberquia, Santiago Tuberquia. Allí tenemos la representación judicial de esos casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. También llevamos otros procesos, que es lo que tú conoces y de lo que está señalando Roger, son casos de restitución de tierras que están en otras jurisdicciones. Pero aquí ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues llevamos estas representaciones y otras 300 más. Este es un caso muy conocido, emblemático, porque Luis Eduardo Guerra, él era fundador de la Comunidad de Paz de la que hacía referencia. Esa Comunidad de Paz estuvo muy de cerca de ella la exalcaldesa Gloria Cuartas, ustedes recordarán, 1995, 1997. Claro. De eso era conocedor también el monseñor Isaías Duarte Cancino, que era obispo de la región en su momento, y el padre Javier Giraldo como gran fundador de esa comunidad. Él es un jesuita muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos fundaron esa Comunidad de Paz con estos líderes. A Luis Eduardo Guerra, en últimas, como lo ha dicho este militar que hablaba ahora y confesaba, lo asesinan es por ser miembro de la Comunidad de Paz. Una comunidad de paz a él y a su familia y a los otros vecinos. Unos se dan en la vereda La Resbalosa y otros en Mulatos Medio. Son las veredas que quedan allí cerca del corregimiento de San José de Apartadó. San José está a media hora de Apartadó, media hora más o menos allí. Es un corregimiento muy conocido. Y las veredas son estas, donde ellos son asesinados, que los encuentran allí en el camino, como está diciendo el propio militar que estaba confesando, y pues los asesinan es por eso, por ser miembros de la Comunidad de Paz que habían pedido la neutralidad. Con esa neutralidad, ¿a qué se referían ellos? Que nadie que portara armas ingresara al corregimiento, llegara al corregimiento. Y en eso yo recuerdo mucho, estuve allá presente en varias ocasiones, en ese momento también, porque ejercía como consejero presidencial para Urabá, estuve un tiempo allí, 95-97, el mismo periodo que estuvo la alcaldesa Gloria Cuartas, y pues había una tensión muy grande con los militares, porque los militares decían que ellos hacían presencia en ese corregimiento y se metían y, bueno, asediaban permanentemente ese corregimiento, porque ellos habían declarado la neutralidad ni con unos ni con otros, decía la gente en el corregimiento. Y Luis Eduardo era fundador de eso. Sobre esto quiero decir, Roger, que ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia ha fallado, condenó a estos militares a 34 años de prisión. Eso fue en el 2019. Y también existe una decisión de la Corte Interamericana que da medidas cautelares, protección especial a esa comunidad debido a estos hechos. Yo recuerdo que en esa época eran como 90 y pico las personas asesinadas de esa Comunidad de Paz, 90 y pico. Estas son líderes. Luis Eduardo era una persona muy joven, con mucho liderazgo en esa comunidad, y realmente pues a eso es que se debe su asesinato. Llama la atención es ahora como las confesiones en el día de ayer, donde señalan que también eso lo hicieron, pagaron a testigos posteriormente con dinero de
uno de los paramilitares desmovilizados, Ever Velosa. Eso es lo que están diciendo ellos. Yo creo que pues hay cosas, algunas cosas nuevas dentro de este procedimiento, pero ya ellos fueron condenados a 34 años de prisión. Los militares participan en estos homicidios y en esta masacre. Doctor Gerardo Vega, a mí también me tocó cubrirla como periodista, a mí me tocó llegar al sepelio y realmente fue muy doloroso ver esas escenas tan crueles, sobre todo por la forma en que fueron asesinados, algunos degollados con machete, de manera sanguinaria, entre ellos tres niños que iban con sus papás en esa vereda. Simplemente por el hecho de haberse declarado comunidad de paz. Eso desató la furia en su momento de muchos actores importantes en el país, no solamente militares, sino civiles. Recordemos que en su momento era presidente el señor Álvaro Uribe Vélez. Estábamos a puertas de la desmovilización de los grupos de autodefensa y ocurre esta masacre en una comunidad que fue señalada y estigmatizada. Pero 20 años después, las víctimas siguen diciendo que no toda la verdad se ha contado. ¿Cuál es la verdad que falta por contarse? Bueno, como siempre, la pregunta es quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio la orden? Ahí se nombra al general Montoya en una reunión previa con un coronel, un teniente coronel de la brigada Fandiño, y está un capitán de apellido Gordillo, que es el que está declarando en el día de ayer y en el día de hoy. Pero tiene que ir más allá, ¿cierto? Esta era la política del momento cuando iniciaba con fuerza la configuración de las autodefensas en conjunto con las Convivir y con la fuerza pública. Actuaban en conjunto. Por eso quienes iban al frente de esas, ahí se habla de dos guías que llevaban, que eran paramilitares, Ratón y Jonás, los llaman ellos, que eran los que iban guiando a los militares en su momento. Pero el hecho es que fueron asesinados con arma blanca, con arma, pues, degollados, como usted lo dice, el hijo de Luis Eduardo Guerra, su compañera y el menor de edad, y los hijos también de Alfonso Bolívar Tuberca Graciano. Sus hijos muy pequeños fueron asesinados: Wilmer Alberto Tuberquia, Santiago Esteban Tuberquia y Galicia Patricia Tuberquia Valle. Eso fue realmente fue una salida de todo entendimiento humano, que los degollan niños, unos muy pequeños de 2 años, otro de 11 años. Era como la política de tierra arrasada, ¿no? ¿Por qué asesinar a unos menores que aún no eran conscientes, 2 años, que el padre llega y pide súplica por ellos, el señor Bolívar, pero de todas maneras son asesinados? Entonces, ese tipo de política, que no hay que dejar piedra sobre piedra, pues porque esos después se levantan contra nosotros, pues esa fue una política, desafortunadamente, del ejército colombiano y de los grupos paramilitares, respaldada una política de seguridad democrática, que era lo que les daba el respaldo, y creían que podían hacer y deshacer en el país, ¿cierto? Eliminando al enemigo a como diera lugar y en la forma en que fuera, al supuesto enemigo. Que le iba a hacer, Gerardo Vega, esa es la pregunta que le iba a hacer. Usted dice a la pregunta de Javier, ¿quién dio la orden? En todo caso, ahí, en esas audiencias, queda sobre la mesa la claridad de la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Correcto, es así, porque mire que van actuando en conjunto grupos paramilitares y que estaban apoyados y eran las mismas estructuras de las Convivir, cometen los asesinatos, y uno puede evidenciar que el militar que está confesando, cuando se le pregunta, bueno, ¿y por qué? Cuando el magistrado le pregunta por qué asesinaron a esas 3 personas que las encuentran como en el camino, y el magistrado insiste porque él evade un poco la pregunta, pero cuando se le insiste dice, no, que nos han dicho que ellos eran miembros de la Comunidad de Paz. La Comunidad de Paz no era una organización guerrillera, se trataba de exterminar todo lo que fuera diferente, al lado, que estuviera al lado, que ellos tuvieran sospechas, que ellos lo eliminaban, eliminando menores de edad,
¿cierto? Pues de 2 años, ¿qué presentación, qué explicación tiene eso, ¿no? Eso es la política de tierra arrasada, ¿cierto? Que se ha utilizado en muchas partes para que no crezcan los hijos y después tomen venganza, como se dice, o se armen contra esos mismos que eliminaron a sus padres. Eso es lo que ha pasado, esa es la historia en San José de Apartado. Aquí hay unas personas que tienen un trabajo muy de apoyo a esa comunidad desde el punto de vista espiritual, físico y de exposición, como el padre Javier, que ha estado allí muy pendiente toda la vida de esa comunidad. Y pues bueno, además de la justicia, lo de la Corte Suprema de Justicia en el 2019, ojalá la JEP logre desentrañar más allá quién da la orden, quiénes están más arriba, cómo fue motivada esa situación, por qué terminan diciendo que Ever Velosa pone dinero para callar testigos, ¿cierto? Todo eso está allí involucrado. Ese grupo de paramilitares que ha sido investigado allí, que relatan fue el partícipe de los hechos que le llamaban héroes, imagínense, héroes de Tolobá, que eran dirigidos por don Berna, muy conocido aquí en la ciudad de Medellín. Ese era un frente que él dirigía o financiaba en conjunto con la brigada y hacen presencia en Urabá, lejos de Medellín. Van allá y cometen esos crímenes y desde luego con la anuencia, con la participación de la Brigada 17. Desafortunadamente, y demuestra una vez más cómo era la política de seguridad democrática. Es que yo recuerdo, Gerardo, la ira que desató en Álvaro Uribe Vélez, no solamente como presidente, sino como gobernador de Antioquia, esa actitud de esa comunidad de paz. Él decía que era impresentable e inconstitucional declararse neutral frente a la fuerza pública. Y mire, yo no estoy, estoy dando hechos concretos, esto no es una opinión. Si uno revisa la historia y los titulares de prensa, se da cuenta de la furia del señor Álvaro Uribe Vélez por esta comunidad de paz. Entonces, siempre estuvo muy estigmatizada. Pero ayer, por ejemplo, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero dijo que la importancia de esa audiencia allí en el Urabá antioqueño tiene que ver con que los militares terminen de decir la verdad, y que si esa verdad no se esclarece, pues ellos no van a tener la manera de acogerse a los beneficios que ofrece la JEP, porque como usted ya lo dijo, ya la justicia se pronunció, ya hay unas condenas. Entonces, aparte de quien dio la orden, digamos, ¿qué otro entramado hay oculto ahí? Si hay empresarios, si hay otras personas involucradas que están hoy exentas de esa situación, Gerardo. Sí, y todo eso fue ya fue organizado, fue planeado la estructuración del paramilitarismo en la región de Urabá. Eso no fue una cosa al azar que se le ocurrió ahí a unos cuantos militares y a unos cuantos malhechores, no. Eso estaba planificado, estaba organizado de cómo lo financiaban. Recordemos que las Convivir recibían $0.01 por cada caja exportada, ¿cierto? La recibían y la trasladaban parte de ese dinero a los grupos paramilitares. Eso fue un entramado muy bien organizado. Crean las cooperativas Convivir, que es cierto, tenían un respaldo legal a través de un decreto, pero a través de eso financiaban los grupos paramilitares. Entonces ahí no es ajeno, pues desde que no tienen la responsabilidad unos u otros, va desde los empresarios, va a los empresarios que financiaron a las Convivir que le daban el dinero a las paramilitares y los paramilitares actuando en conjunto con la fuerza pública. Y desde luego decretos del gobierno que le dan respaldo a las Convivir y que premiaban a los militares que más bajas causaran. Pues cómo no iba a estar atemorizada la población si esos militares terminaban asesinando a 6.000 y pico de personas, los falsos positivos, para cobrar réditos al interior de las fuerzas militares, para permisos, para vacaciones, para ascensos, para privilegios dentro de las fuerzas militares. Y esa era una motivación. Esa motivación no la dieron los soldados, ni los tenientes, ni los mayores. Se hizo desde arriba, desde el Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa y desde la Presidencia de la República, que definieron como política pública que premiaban a los militares que más bajas dieran.
Y entonces esos militares terminaron matando un poco de gente, ¿cierto? Para reclamar unos beneficios, fueran o no fueran guerrilleros, fueran o no fueran enemigos, terminaban matando gente. Y pues más aún con una comunidad que se declaraba neutral, pues les era más fácil justificar para ellos, ¿cierto?, que había sido unos hechos legítimos. Eso es lo que devela hoy la política de seguridad. Estas audiencias sirven para eso. Ojalá el país tuviera memoria y recordáramos en el año 2005, 2004, todo ese tema de la política de seguridad democrática, que era apoyada, financiada, aupada por empresarios. Yo recuerdo al presidente Augura de aquella fecha en apartado, parado en el atrio hablando de respaldo a las convivir, respaldo a las fuerzas militares en todo lo que sucedía en ese momento. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y esto era lo que hacían? ¿Esto era lo que pasaba? Afortunadamente hoy no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dicen las autoridades judiciales, pues ya hay sentencias de la Corte Suprema y están los jueces de la JEP y ha sido más conocido el hecho, pero faltan, ¿no? Cosas, la verdad nunca creo yo, pues llega hasta los últimos peldaños, faltarán cosas porque pasa el tiempo y las pruebas y la verdad huye frente al transcurso del tiempo. Entonces, pues bueno, sí. Gerardo, Sí, sí. buenos días, gracias por acompañarnos. Sobre eso que usted está hablando de responsabilidades, pues cuando se habla de la seguridad democrática relacionada con todos estos hechos, con los falsos positivos también, pues se relaciona precisamente el gobierno de entonces con estas políticas y con los resultados que usted está hablando. Pero también están quienes justifican esto diciendo que fueron decisiones tomadas por los propios soldados, por los propios militares, que nada tiene que ver el gobierno ni el Ministerio de Defensa, que eso fue una decisión autónoma que ellos tomaron. ¿Qué decir frente a estas explicaciones? No, es que hay una motivación de orden legal, reglamentaria, del Ministerio de Defensa. Entre más bajas des, más premios te doy. Eso era la política. Entre más bajas des. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que las fuerzas militares actuaban de esa manera. Pues que recordemos que el ejército de ríos de sangre en cabeza del general Montoya, transmitiendo esas órdenes y esos mensajes a la tropa y a todos los oficiales, pues eso lleva a que se haya presentado toda esta situación. Eso tenía un respaldo, tenía un incentivo, tenía una forma de hacerse, tenía una estructura, ¿cierto? Eso no estaba, no eran, claro, no se van a sentar en un videobeam con presentación, hay que ir allá, acá o allá y planear y no. Había que exterminar el enemigo a todo el que consideraban el enemigo. Y eso fue lo que en parte hicieron. Justificaban. Yo recuerdo que en esa época en Urabá se utilizaba mucho, yo no sé aún, que no, es que me malinformaron. Me malinformaron, era que le habían ido a decir a los paramilitares que esa persona estaba con la guerrilla, era simpatizante, era de la Unión Patriótica, era de izquierda, y con eso bastaba, que lo malinformaron. Entonces, con esa historia siempre llegaban y servía para resolver entre los propios paramilitares y las convivir, malinformar al otro por otros hechos, ¿cierto? Por circunstancias familiares, por deudas, por negocios, y eso bastaba entonces para que ejecutaran las personas. Yo creo que eso tiene que superarse, eso se degrada, todas las guerras se degradan, pero de esta manera particular lo que sucede en la región de Urabá fue una situación muy degradante. Mira, asesinar niños de 2 años, porque el padre supuestamente, porque era de la comunidad de paz, pues no tiene ninguna razón de ser. Oiga, Gerardo, pues sabiendo que tiene que ir, un último comentario. Vemos cómo la Justicia Especial para la Paz cumple un papel de levantar el tapete y mirar todo lo que ha quedado ahí cubierto, tapado, precisamente de lo ocurrido en los momentos más aciagos de la violencia que ha vivido el país. Por eso es que al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en ese contexto de lo que usted nos ha contado, de que todo esto fue en desarrollo de la política de seguridad democrática, eh, manifiesta tanta animadversión hacia la JEP, es animadversión que es incluso continuada por su candidata a la presidencia de la República, Paloma Valencia, que han siempre esperado que la JEP desaparezca. Y para completar la pregunta, si la derecha gana, la JEP desaparece. Bueno, eso tiene una vigencia establecida ahí en el acuerdo de paz que se debe respetarse.
Lo que pasa es que eso de financiando, por ejemplo, la JEP, pues no hace que no continúe, ¿no? Desfinanciarla, quitarle recursos, torpedear eso mientras termina la existencia de la JEP. Yo creo que, miren, la JEP tiene ese propósito, es el fin, es el objetivo, esa verdad que señala Roger y que señalan ustedes allí en la mesa, de todo eso que pasó, porque es para la verdad, que pretendíamos fuera la finalización del conflicto en el año 2016, cuando se hizo el acuerdo de paz con las FARC, la finalización completa del conflicto y entonces establecer responsabilidades y verdad, sobre todo. Si no hay verdad, no hay posibilidad de reconciliación, y si no hay reconciliación, pues no hay paz. Eso es así de sencillo. Entonces mire, la JEP tiene ese propósito, esa posibilidad. Hay que seguir haciéndolo, hay que respetar la decisión que hay del acuerdo de la JEP. Pero yo también digo críticamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, hay que tener más rapidez, hay que sacar sentencias, porque si no la gente pierde la expectativa, pierde la esperanza. En justicia lo que la ciudadanía quiere, la ciudadanía es que haya justicia, y justicia rápido. Uno quiere eso rápido en el sentido con la verdad. La gente lo que quiere es qué fue lo que pasó, por qué pasó, dónde pasó, por qué mataron a mi papá, a mi hijo, a mi hermana, qué pasó, ¿cierto? La gente quiere eso, quiere que pues, se actúe con prontitud, más estos casos que son desde el 2005, por ejemplo, llevamos 20 años. Entonces, pues tiene que haber mayor rapidez en las decisiones judiciales que se toman en la JEP. Tiene que haber menos procedimiento y más rapidez en decisiones, para que recupere la credibilidad que debe tener la JEP, porque es importante su existencia y su trabajo. Es muy importante, pero necesitamos que salga mucho más rápido. Sí, señor. El hecho de que se conozcan todos los testimonios, ello no implica que ya haya, digamos, confesión, y entonces se proceda ya con la justicia, con, digamos, la condena. Eso es un proceso mucho más largo, va más allá de la simple confesión. Sí, claro, hay unas audiencias, ahí tendrán que, con las víctimas, nuevamente qué tipo de reparación, si hay algún tipo de esos planes, ese STOAR que tienen en la JEP, esos planes de reparación, pues habrá que elaborarlos, hacerlo. Esto hay que luego trasladarle toda esa información a las víctimas de lo que se dijo en la audiencia. Hay que informarlos y que la gente nuevamente pregunta, contrapregunta. Pero hay hechos contundentes con los cuales los jueces de la JEP deberían ir tomando decisiones. Exactamente. La pregunta iba precisamente en ese sentido, pues ya tan claro es lo que dicen los mismos victimarios, que las decisiones se deberían tomar rápidamente. Yo creo, Roger, que se debía centrar estas audiencias, porque ya hay condena, ya hay decisiones de la Corte Interamericana, hay decisión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿qué es lo que falta? El punto concreto de lo que falta. Deberían esas audiencias dirigirse a buscar eso. ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está el hilo mayor? ¿Dónde está la evidencia contra los que dieron la orden? Buscar en ello, más que indagar sobre hechos que ya han sido estudiados por la justicia y hay decisiones de la justicia. Perfecto, clarísimo. ¿Quién dio la orden? Ahí está el quid del asunto. Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuro, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte en la labor que realizan. Roger, muchas gracias, y yo quiero enviarle un saludo especial a los abogados de la Fundación, compañeros míos, colegas míos que están en apartado en las audiencias, ¿cierto? Ellos son los que están en el día a día allá, en la audiencia, con las víctimas. A los abogados, al equipo de trabajo de la Fundación que hace esta labor día a día. Muchas gracias, Roger. No, un saludo para ellos también, y que les deseamos mucha suerte en su labor. Bueno, Javier, a ver, usted tiene más información y tiene más testimonios para que redondeemos el tema. Así es, don Roger. Escuchemos primero cuál es como el compromiso, la importancia de esta audiencia del magistrado Pedro Elías Díaz Romero. Pues él es magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP adelanta esta audiencia de seguimiento al cumplimiento del régimen de condicionalidad que deben hacer 10 comparecientes, exmiembros del Ejército Nacional, que participaron en algunos hechos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el año 2005.
específicamente en la masacre de la Resbalosa y Mulatos Medios, ocurrida el 21 de febrero del 2025, del 2005. Los comparecientes, al haber ingresado a la JEP y al haber obtenido inicialmente algunos beneficios, porque ellos fueron condenados en la justicia ordinaria por esta masacre, pero al ingresar a la JEP como comparecientes forzosos, deben, ante las víctimas de los hechos y ante la sociedad de Apartadó y de San José de Apartadó en Urabá, rendir aportes de verdad plena sobre los hechos. Es decir, ellos deben hacer relatos más allá de lo que fue probado y determinado en la justicia ordinaria para completar la verdad que necesitan los familiares de la víctima y la sociedad de lo que pasó. Estos comparecientes además deberán reconocer responsabilidad, teniendo en cuenta que fueron vencidas su presunción de inocencia en la justicia ordinaria. Esto hace parte de un escenario restaurativo dialógico dentro de los procesos que adelanta la JED y la Sala en contra de no máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Bueno, y Nélida Guerra, una de las víctimas, también se pronuncia y pide, 20 años después, que toda la verdad sea esclarecida. Son 20 años que para mí ha sido de fuerza, de fortaleza, pero también de resiliencia. Y en este momento, pues yo creo que es un principio de lo que siempre anhelamos como víctimas de este flagelo tan doloroso para nosotros como familiares, porque nunca queremos que los hechos que se han venido dando pues queden en la impunidad. Entonces yo digo en mis palabras que esto es un comienzo de lo que se debe terminar, y es que precisamente sea la verdad. Realmente nosotros queríamos escuchar de sus propias palabras, como por ejemplo cuál era el objetivo que tenían, cuáles eran los planes, cuáles habían sido sus últimas palabras en su momento de dolor, de angustia. Pero precisamente ellos manifiestan que tuvieron culpabilidad porque aceptaron esta redada, pero más no tuvieron presente y que no actuaron con sus propias manos, por así decirlo. Y entonces, para nosotros como víctimas todavía nos queda pues como una incógnita ahí, porque queremos la verdad. Sobre los menores de edad, pues obviamente que ellos dicen que esto no debió de ser, esto no tiene palabras, como para así decirlo, ellos no tienen palabras para decir cómo justifican que le quitaron la vida a menores de edad. Bueno, y finalmente escuchemos la petición de perdón del capitán retirado de la Brigada 17, Orlando Espinosa Beltrán. Necesito decirles que lo siento de verdad. No hay justificación posible, nada explica, nada excusa lo que ocurrió, y aunque el tiempo haya pasado, el dolor no desaparece, lo sé. No se borra con discursos ni actos simbólicos. A ustedes que han cargado con este dolor profundo todos estos años, no tengo cómo pedirles que olviden, y no deben hacerlo. La memoria es lo único que protege la dignidad de quienes ya no pueden hablar. También pienso en la dignidad de esa comunidad, la maravillosa comunidad de San José de Apartadó, en su decisión de mantenerse en pie, de no responder con odio. Esa fortaleza merece no solo el respeto, sino un compromiso real de todos nosotros. Hoy quiero decirles con inmenso dolor que su dolor importa, que su historia no será olvidada, que este perdón no es el final, sino un paso necesario para construir algo distinto. Solo puedo pedirles con humildad que reciban este perdón como lo que es, un intento sincero, aunque insuficiente, de reconocer el daño inmenso que se causó. No fue justo, no fue humano, no debió pasar.
Ahí está, pues, don Roger, reflexión final mía, y es que la memoria es ese estuche donde cabe la verdad. Estos hechos hay que recordarlos no solamente por lo doloroso, sino porque la gente todavía necesita respuesta. Entre ellas, la que planteó de manera muy directa nuestro entrevistado hace poco es quién dio la orden. Así es. Germán, ¿comentará algo? Sí, Roger, es que todos recordamos estas cosas, estas masacres, muchas masacres a lo largo del país cometidas por los grupos paramilitares sin ninguna justificación, siempre diciendo que eran personas que supuestamente eran informantes, allegadas, cercanas a las guerrillas, independientemente de lo que fuera, pero sabemos que muchos casos no eran ciertos. Pero lo que a mí más me preocupa es, o lo que más me ha aterrado siempre y me ha parecido terrible es un grupo armado ilegal. Pues no podemos esperar buenas acciones de un grupo al margen de la ley como este, pero la gente que colaboraba, financiaba y apoyaba esto, empresarios, ¿sí?, políticos, personas que estaban en la fuerza pública, como ya lo sabemos, esa coparticipación de muchos militares en estas acciones de los grupos, de estos grupos paramilitares, y gente del común que creía que era necesario que eso pasara, que ya era hora, que está bien que lo hicieran, porque es que había que acabar con esos guerrilleros, etcétera, etcétera. Es terrible que se llegara a ese punto de justificar la acción de estas acciones terribles, condenables por parte de estos señores de las paramilitares. No vamos aquí a defender lo que ha hecho tampoco la guerrilla, porque no se trata de eso, porque la guerrilla también tiene sus propios pecados y los condenamos desde aquí. Pero escuchar, porque yo creo que a todos nosotros nos ha tocado, Roger, a Javier, a Oscar, a usted, escuchar a alguien decir, es que eso lo tenían que hacer, si no, entonces nos hubieran acabado todos, que ya en buena hora lo hicieron. Terrible esto, y también terrible que no se sepa realmente, que no se llegue hasta los últimos en la cadena, como decía Gerardo Vega, responsables de haber permitido que esto pasara. Terrible, condenable desde todo punto de vista. De ahí la importancia de llegar, pero no solamente al esclarecimiento, ¿no? Verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, las cuatro paticas sobre las que se sustenta lo que en la lógica del común debería ser la lógica del común, o sea, la reconciliación, la búsqueda de reconciliación y de paz. El hecho de que unos y otros hayan cometido tantos vejámenes, estamos hablando de la guerrilla y estamos hablando de las autodefensas, de los paramilitares, y estamos hablando de agentes del Estado en connivencia con tantos miembros de la sociedad como usted dice. Ello lleva precisamente a que se haya buscado y se haya querido que la reconciliación y la paz se logre con la guerrilla, con los paramilitares y con todos los actores que han hecho parte del conflicto y que han derramado tanta sangre y que han generado tanto dolor en este país. Porque nadie puede decir que lo puede tirar la primera piedra. Hay que, como dicho, como decía la Biblia o el Evangelio, ¿no? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Pues es un país muy conflictivo porque precisamente para que haya conflicto tiene que haber partes en conflicto. Entonces, ni uno ni de otros. El hecho de que se logre llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas fundamental y al compromiso de no repetición es un anhelo que yo creo que nadie debería negar. Nadie podía estar en contra de ello. Buenos días, gracias por tan importante labor, dice Mario Gutiérrez, X8G. Muchas gracias, Mario, con mucho gusto. Se trata de eso, de que la información se entregue en el mayor contexto, en el mejor contexto y mayor contexto posible, para que precisamente las cosas no vuelvan a ocurrir. La gente bien informada, la gente no se deja manipular y entonces no se deja engañar ni se deja empujar
a ninguno de los extremos lamentables del conflicto de este país.